La química orgánica es la química del carbono. La gran variedad de compuestos orgánicos existentes se basan en la tetravalencia del carbono, es decir, en su capacidad para formar 4 enlaces. Pero, si tomamos en cuenta la configuración electrónica del carbono, solo existe 2 electrones desapareados, o sea que solo podría ser 2 enlaces. Entonces, ¿cómo puede el carbono ser tetravalente? El carbono puede formar más de 2 enlaces gracias a la hibridación. Esta consiste en el salto de un electrón del orbital 2s al 2pz, quedando así 4 electrones desapareados que podrán formar compuestos. Para que este salto se dé se requiere energía, la cual es aportada por los orbitales. De acuerdo a los orbitales que aporten la energía necesaria para el salto, se nombre el tipo de hibridación. Si aportan energía un orbital S y 3 orbitales B, se nombra hibridación sp3. Si aportan energía un orbital S y solo 2p, se nombra hibridación sp2. Y si solo aporta energía un orbital S y 1p, se nombra hibridación sp. Los orbitales que aportan energía para el salto del electrón cambian su forma y se llaman híbridos. Gracias a estos cambios de forma se da la geometría de las moléculas. La geometría de la hibridación sp3 es tetraédrica. La geometría de la hibridación sp2 es trigonal plana. Y la geometría de la hibridación sp es lineal. ¿Por qué es importante todo esto para la nomenclatura? Porque de acuerdo al tipo de hibridación que tengan los carbonos de un compuesto, se elige el sufijo de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. Además, existen prefijos de acuerdo al número de enlaces entre carbonos presentes en el compuesto. Si tiene un carbono, o sea, ningún enlace entre carbono, el prefijo será met. Si tiene 2 carbonos, o sea un enlace entre carbonos, el prefijo será et. Si tiene 3 carbonos, o sea 2 enlaces entre carbonos, el prefijo será prop. Si tiene 4 carbonos, 3 enlaces entre carbonos, el prefijo será bat. Y si tiene 5 o más se toma el prefijo latín del número, es decir, si tiene 5 carbonos es pent. Si tiene 6 carbonos es ex. Y así con el resto. Si todos los carbonos presentan hibridación sp3, significa que es un alcano, y que todos sus enlaces son simples. Siguiendo los prefijos mencionados y usando el sufijo ano, asignado por la nomenclatura IUPAC para los alcanos, se tendría que el compuesto con un carbono es metano, el compuesto por 2 carbonos es etano, etc. ¿Qué pasa si está ramificada? Existen radicales de 3 tipos, que se nombran dependiendo del tipo de carbono al que esté enlazada la cadena. Si está enlazada a un carbono primario, será un radical primario. Se llama carbono primario a un carbono que solo presenta un enlace con otro carbono, los demás enlaces que tiene son con hidrógenos. Se le llama carbono secundario a un carbono que presenta 2 enlaces con otros carbonos. Se le llama carbono terciario a un carbono que presenta enlaces con otros 3 carbonos. Existen algunos pasos a seguir para la nomenclatura de los alcanos ramificados. El primero de ellos es escoger la cadena de carbonos más larga, que también es llamada cadena principal. A continuación, se enumera la cadena principal de tal manera que a los sustituyentes les quede los menores números posibles. Enseguida se nombran los sustituyentes, indicando en qué carbonos se encuentran. Para escribir el nombre se separan los números de las letras con guiones, y se separa a los números entre sí con comas. Siempre se nombra primero lo no carbonado si lo hay. Y después lo carbonado en orden alfabético. Por último se nombra la cadena principal. Para nombrar un compuesto orgánico, lo primero que debemos hacer es identificar la cadena principal. La cadena principal es la secuencia de carbonos más larga y consecutiva que haya en la fórmula. En este caso ya está señalada, y es que se debe a que es ininterrumpida y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y por ello pues fácilmente podemos identificar que es la cadena más larga que podemos armar. Podríamos pensar en armar esta, o sea, que esto se desviara por acá y coger esta.
y de hecho funcionaría, aún tendría sus 6 carbonos, y realmente en la química orgánica no importa hacia qué dirección vayan los carbonos, o sea, de qué forma están representados, porque si va hacia abajo, hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, eso no importa. Lo que importa es la cantidad de carbonos y contar los sustituyentes e identificar el grupo funcional. Bueno, vamos a tomar esta, la que está señalada, como la cadena principal. Bueno, lo primero que toca hacer es contar la cantidad de carbonos que tiene. En este caso son 6, como ya habíamos indicado, y entonces por ello se usa el prefijo ex. Seguido de eso ponemos el sufijo de su grupo funcional, y como en este caso es un alcano, usamos la palabra, el sufijo ano. Ahora, después de esto, tenemos que tomar los sustituyentes, que en este caso son 3, que son este y este. Para nombrar los sustituyentes, tenemos que identificar su posición en el esquema, porque dada su posición, las propiedades del compuesto podrían cambiar. O sea, es muy diferente tener este acá a que si estuviera pegado a este carbono. Entonces, para ello, primeramente toca saber hacia qué dirección contar. Se cuenta desde la cadena principal, entonces por ejemplo aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en esta configuración, los sustituyentes están en 2, 3 y 5. Y de la manera contraria, donde aquí sería 1, 2, 3, 4, 6. Entonces, los sustituyentes están en 2, 4 y 5. Ahora, según las leyes internacionales, lo que debemos buscar es que los números sean lo menor posibles. Entonces, esto se debe a que pues entre fórmulas más largas, entonces los números serían muy grandes. Entonces, se procura trabajar con los números más pequeños. Entonces, para saber esto, lo sumamos. Aquí daría 10. Y aquí daría 11. Entonces tenemos que coger esta configuración. Bueno, y como ya hallamos que esta es la forma en la que los números son más pequeños para nombrar esto, entonces procedemos a anotar los números separados por comas. 2, 3, 5. Y le ponemos el prefijo metil debido a que pues cada sustituyente solo tiene un carbono, entonces se usa el met. Y se le coloca el sufijo il, que es el dado para los sustituyentes. Pero como son 3 sustituyentes, con ahí pues los 3 son metiles, entonces se coloca el trimetil. Listo. Entonces, nuestro esquema se llamaría 2, 3, 5 trimetil hexano. Bueno, adicionalmente se debe colocar un guión entre los números y la palabra. Entonces es 2, 3, 5 trimetil hexano. Mismo se haría con otros compuestos como el 2-etilbutano, o el 3-metil-5-propilnogano, o el 2-etil-2,3-dimetilhexano. Ahora bien, si se trata de un compuesto que tiene al menos un carbono con hibridación sp2, o sea que tiene al menos un enlace doble, se trata de un alqueno. Para nombrar estos compuestos se usan los mismos prefijos que para los alcanos, y también se usan las mismas reglas de nombramiento de radicales.
La única diferencia es que en lugar de utilizar el sufijo ano, se utiliza el sufijo eno. Para el grupo funcional alquino, solo debemos tomar en cuenta las normas anteriormente vistas. Entonces, tomamos la línea principal, contamos los carbonos, que en este caso son 8, entonces tenemos un O. Como es un alquino, entonces tiene la terminación ino. Pero como son 3, tenemos octatrino. Y toca identificar en qué es. Como recordarán, entonces se identifica para que queden los números menores y sabemos que es acá. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el guión. Entonces queda 1, 3, 6 octatrino. Hasta ahora se ha hablado de los compuestos de cadena abierta. Pero también existen compuestos de cadena cerrada llamados cíclicos. Los compuestos cíclicos usan los mismos prefijos y sufijos que los compuestos de cadena abierta, la única diferencia es que en ellos se pone el prefijo ciclo. Ahora bien, existe una gran variedad de compuestos orgánicos diferentes a los alcanos, alquenos y alquinos. Estos compuestos están clasificados de acuerdo a grupos funcionales. Por ejemplo, dentro de los compuestos que tienen un grupo hidroxi, OH, se encuentran los alcoholes, cuya nomenclatura se hace con el sufijo ol, y los fenoles, cuya nomenclatura es especial ya que es un compuesto aromático. Su nomenclatura se da nombrando los radicales, de acuerdo al orden que se encuentren en el benceno y la posición a la que estén del grupo hidroxi. Si están en el carbono inmediato se nombra orto. Si están en el siguiente al inmediato se nombra meta. Y si está en el carbono más lejano, es decir, al otro lado del benceno, se nombra para. También existe el grupo funcional carbonilo, que consiste en un carbono con un doble enlace a un oxígeno. También existe el grupo funcional carbonilo, que consiste en un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Hay dos tipos de compuestos que tienen este grupo, y son las cetonas y los aldehídos. La diferencia entre ambos es que los aldehídos tienen el grupo carbonilo en un carbono terciario, mientras las cetonas tienen el grupo carboxilo en un carbono secundario. Para ambos se usan los mismos prefijos que en alcanos, pero se usa el sufijo al para aldehídos y ona para cetonas. Otro grupo existente son los ácidos carboxílicos, que tienen el grupo funcional carboxilo, el cual consiste en un carbono con un doble enlace a un oxígeno, y con un enlace a un grupo hidroxi. La forma de nombrar estos compuestos es escribir ácido, el prefijo, de acuerdo al número de carbonos, y el sufijo oco. Algunos ejemplos de lo mencionado son de alcohol, el etanol, de fenol, el ortobromofenol, de aldehído, el propanal, de cetona, 2-pentanona y 3-pentanona, de ácido carboxílico, el ácido butanoico. Existen otros compuestos nitrogenados llamados aminas y amidas. Las aminas se pueden nombrar como derivados de alquiláminas o alcanoaminas. Si un radical está repetido varias veces, se indica con los prefijos di, teri. Si la amina lleva radicales diferentes, se nombran alfabéticamente. Los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador N. Si en la molécula hay dos grupos aminos sustituidos se emplea N. Las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos sustituyendo la terminación oico del ácido por amida.